cedí, pero te cedí por miedo, por no causar conflicto. Fue un impacto de bala en la cara, aquí en el lado izquierdo, abajo del ojo. Nos siguieron y balearon por atrás. Yo creo que el ejemplo es Cristo, ¿no? Desde 1993, que fue el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, hasta la fecha, cerca de 80 sacerdotes asesinados, ¿no? Lo más importante es que muchos de ellos son asesinados y después son difamados después de la muerte. La Iglesia tiene un impacto social en México muy fuerte, de asistencia social, de buscar la justicia, de buscar la paz. Entonces juega roles que al crimen organizado le incomodan. El Cañón del Sumidero es una de las maravillas del paisaje del estado de Chiapas, en el sur de México. Es un estado con mucha agua, con abundantes recursos naturales, pero es también el más pobre del país. Muchos de sus habitantes son indios. Chiapas es uno de los estados donde la Iglesia Católica es más atacada por su defensa de los indios, por su oposición a los abusos de muchas formas de crimen organizado. Chiapas tiene frontera con Guatemala, es parte de una ruta estratégica para el tráfico de drogas y de armas, de personas, para la minería ilegal. La iglesia, la diócesis de San Cristóbal, ha mantenido una opción por los pobres, una opción por la vida, una opción por la defensa de los derechos humanos, y entonces por eso ha sido atacada la iglesia. Chiapas y esta diócesis es una diócesis de mayoría indígena. De mayoría indígena y la diócesis sobre todo. La diócesis tenemos culturas vivas y la tierra no es únicamente para que se produzca, sino también la cuidamos como una madre. Lo que nosotros estamos ubicando es que están siendo hostigados nuestros pastorales, nuestros hermanos sacerdotes, religiosas, catequistas, en los temas de la defensa de tierra y territorio, el cuidado de la madre tierra. Una parte de los indios de Chiapas viven en comunidades como la de Cinacantán. Su centro está en la iglesia de San Lorenzo Mártir. En el templo se mezcla el barroco español con la estética de los indios tzotzil, uno de los primeros pueblos con los que se encontraron los españoles. Utilizan para esta celebración el tzotzil, que es una de las lenguas indígenas de esta región. Sucede en este siglo XXI lo mismo que sucedía en el siglo XVI, cuando los españoles, los frailes españoles, defendían a estas comunidades indígenas frente a los abusos. Ahora los abusos son los de las organizaciones criminales, de los cárteles de la droga, de la trata de mujeres. Se repite la historia. Esa defensa de los derechos humanos es la que distinguió en el siglo XVI al primer obispo de Chiapas, al español Bartolomé de las Casas. La primera evangelización que podemos situarlo en 1545, cuando llegaron los frailes, los españoles, y se empezó la evangelización aquí en Chiapas. Y pues conformaron los pueblos de indios. Aquí lo que corresponde a la diócesis son 5 pueblos. Está los tzotziles, los celtales, choles, tojolabales y zoques. Dos de los cárteles más poderosos del país se disputan el control de muchos de los territorios en los que viven los indios. Hay 2 cárteles fuertes en México, cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa, que fueron ocupando muchos territorios. Podemos decir que hay territorios donde se dan las alianzas entre algún grupo delictivo, el poder político y el poder económico, y se convierten en sistemas
que logran controlar tanto el territorio como las relaciones de la ciudadanía y las instituciones. La población india tiene también un importante peso en San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más importantes de Chiapas, fundada por los españoles en el siglo XVI. En San Cristóbal de las Casas, la lluviosa mañana del domingo 20 de octubre de 2024, fue asesinado por el crimen organizado el padre Marcelo Pérez. Acababa de celebrar misa en la iglesia de este barrio. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que el sicario pasa delante de la iglesia. Luego se acerca a un coche, le dispara y la gente corre a auxiliarlo. El día domingo, después de la misa que el padre Marcelo celebró en una iglesia Dulce Nombre de Jesús, en el barrio de Costitali, de esta parroquia, después de la misa, saliendo de la misa a una cuadra, él subiendo a su carro, lo asesinaron. Pues creemos que tal vez pudo aún manejar, conducir el automóvil, y a unos 100 metros, 150 metros, ahí se estacionó y ahí falleció. Porque fue en Costitali donde lo mataron. Cuando llegué, porque yo fui al primero en llegar, ¿sí? Y yo solo les mandé mensaje a mi familia que ya venía yo. El padre Marcelo era indio tzotzil y siempre defendió a los indios. Nuestra lengua materna es el tzotzil, somos indígenas de aquí de Chiapas. ¿Cuántos hermanos eran? 7 hombres y 3 mujeres. ¿Y en su casa cómo se vivía la fe? ¿Se rezaba? ¿Se iba a misa? Sí, se iba a misa. Cada domingo vamos a misa, nos cambiábamos, nos turnábamos en la mañana y al mediodía. Era como nuestra guía. Le preguntábamos todo lo que teníamos dudas. La última parroquia del padre Marcelo fue la del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. Y él servía en esta iglesia, en esta parroquia que pertenece a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pero es como un santuario esta parroquia. Esta parroquia también tiene el nombre de santuario por la cuestión de que la patrona es la Virgen de Guadalupe. Antes de llegar al santuario, durante 20 años, el padre Marcelo fue párroco en 2 pueblos pobres de Chiapas, de mayoría indígena, Chenaló y Simojobel. El contacto con las víctimas del crimen organizado cambió su vida y orientó su vocación. Cuando llega él a ver a los feligreses sufriendo, se convierte. Cuando uno vive el sufrimiento de los demás, pero vivirlo realmente, pues uno cambia la manera de ver la vida. Poco después de ordenarse, empezó a denunciar las actividades del crimen organizado. Empezó a acompañar a los desplazados y a las víctimas de la violencia. Él se fue a convivir con los desplazados y con los sobrevivientes de Acteal. Lo único que hacía es acompañar a los sobrevivientes. Había mucho pleito y acudían con mi hermano. Padre, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este problema, mi hija no obedece, mi hija esto y esto, y mi esposo toma mucho, mi esposo se droga. Y empezó él a platicar con él y empezó por medio del evangelio, empezó a evangelizar. No tenemos miedo. Desde muy pronto, el padre Marcelo sufrió ataques y amenazas. Desde que empezó eso, pues tuvo enemigos, tuvo amenazas, todo. ¿Qué le decían en esas llamadas? Pues que deje de mover gente y todo eso, pues que si seguía así, pues le podía costar la vida de algunos de los creyentes o a algunos de nosotros como familia. Desde que se ordenó de sacerdote, sí, pues estuvo peligro de por sí su vida.
porque también le conectaron, o sea, cable de la marcha al tanque de gasolina. Parece que también le prendieron fuego en su cocina, ¿verdad? Donde tiene su estufa, su cilindro. Eso fue en Chenaló. En Chenaló. El padre Marcelo empieza a organizar peregrinaciones en 2014 para defender a los indios. Yo conviví con el padre Marcelo un año y entonces, sí, ahí vivimos momentos muy tensos. A veces llorábamos con el padre Marcelo. Por ejemplo, nos tocó llorar un momento también cuando mataron al catequista Simón Pedro y nos causó mucha tristeza y pues orábamos, que, sobre todo pidiéndole a Dios la paz. ¿Usted sabía que se jugaba la vida haciendo eso? Sí, estamos conscientes, como agentes de pastoral, ¿sabes? Estamos conscientes. Y yo creo que el ejemplo es Cristo, ¿no? ¿Cómo se vive así? Sí, pues en primer lugar pedimos la protección de Dios. Bueno, sabemos que donde quiera que caminemos no estamos solos, que estamos con Dios. Y sabiendo de que lo que estamos haciendo es a favor de la vida, a favor del Evangelio. Y yo creo que es lo que más nos da la fuerza. Intentarían convencer, oye Marcelo, sé más tranquilo, estate más tranquilo. Una vez así le dijimos que se cambiara de parroquia, que llegara a la Raíza. Y nos contestó que no, porque si voy en otra parroquia y en otra, los problemas seguirán igual. En donde quiera siempre hay problemas y yo tengo que manifestar. Y entonces sería igual, me dice. El 13 de septiembre de 2024, Marcelo lideró su última peregrinación. En septiembre hicimos en Tuxtla Gutiérrez, fue la primera peregrinación que nos unimos 3 diócesis. Aquella peregrinación... La peregrinación fue... ¿Molestó al gobierno? Molesto por una parte del gobierno, claro. Pues muchísima gente, llevaban la cruz, el estandarte de la Virgen de Guadalupe, la bandera de México. Él iba vestido de sacerdote y llevaba una cruz. Es un mártir. ¿Por qué crees que es un mártir? Porque entregó su vida. Él estaba consciente en eso. O sea, sabía que lo iban a matar. Sí. Sí. Y aún así no dio un paso atrás. No. Oficialmente sigue la investigación del asesinato del padre Marcelo en San Cristóbal de las Casas. El autor material de los disparos ha sido detenido y condenado, pero nada se sabe de los responsables intelectuales de su muerte y nadie tiene confianza en que se haga justicia. Se necesita ser político para tener justicia aquí en Chiapas. Se necesita tener mucho dinero aquí para tener justicia. Hay justicia, pero solamente unos cuantos. Y la mayoría aquí en Chiapas, ¿qué le diré? Un 70, un 80% que no contamos con eso. No precisamente porque somos indígenas. En San Cristóbal de las Casas, como en buena parte de México, el crimen organizado tiene una gran influencia en las autoridades. Tiene acuerdos con los responsables de las instituciones. La impunidad está garantizada. El 80% de los casos que nosotros hemos seguido también están en la impunidad. Prefieres perder lo que hayas perdido por miedo a denunciar, porque sabes que dentro de las instancias del gobierno, pues hay gente que está tomada para que las cosas fluyan y funcionen. De 100 delitos que se cometen, solo el 1% es el que se investiga y se resuelve. Hay un gran porcentaje de delitos que no se sancionan, ni se investigan, ni se resuelven.
Ignacio López Pérez ha sido otra de las víctimas recientes de la Iglesia en Chiapas. Fue asesinado en mayo de 2024 junto a su mujer y 5 miembros de su familia por denunciar como catequista al crimen organizado. Pues los catequistas son la fuerza aquí en la diócesis, porque no solo participan los domingos, no, sino que tienen este fuerte compromiso y son testimonios de vida. Ignacio vivía en Chicomozuelo, en un pueblo en la frontera de Guatemala. Son 2 municipios muy afectados. Y por estos intereses, ¿no? La minería, el tráfico de personas, la trata de blancas, el tráfico de armas y las drogas. Y la iglesia pues ha mantenido su voz profética en su denuncia hacia las injusticias y toda esta situación de violencia. No puedo desplazarme hasta Chicomozuelo, en la frontera, así que entrevisto a 2 de los amigos de Ignacio, a Matías y Marley. Me explican que los sicarios querían que Ignacio se uniera a ellos. Y él pedía que respetaran su decisión y su palabra, y no lo dejaron terminar de hablar, y la testigo cuenta que antes de que terminara de hablar, lo mataron. El hermano decía, bueno, si voy a morir, pero quiero morir libre desde mi opción por la construcción del reino de Dios. Se defiende el territorio y la vida desde hace muchos años. A Matías también le han amenazado y secuestrado por su compromiso en la parroquia. El 23 de febrero del 2023 me secuestraron. Iba camino a Guatemala. Me dice, pues sobre aviso, dijo, no hay engaño. Están advertidos. Y después me dijo, como iglesia, ábranse, si no, también les vamos a ver. Y entonces yo creo que la muerte el martirio del padre Marcelo y los otros mártires, Simón Pedro, el catequista Ignacio y otros, pues nos inspiran y nos motiva mucho a seguir entregando nuestra vida. Viajo a la Ciudad de México. También aquí la iglesia es hostigada. Intento hablar con unas religiosas que trabajan con prostitutas. Prefieren guardar silencio. Muchas veces, por esta misma razón, es muy difícil documentar este tipo de violencia, porque las religiosas no están dispuestas a explícitamente, abiertamente, documentar lo que está pasando, no por temor a sus vidas, sino por temor a las obras en las cuales ellas trabajan. En Ciudad de México hablo con personas que han sufrido la violencia y que estudian las razones de por qué la Iglesia Católica está en el punto de mira del crimen organizado. En la capital me señalan que todo el país se ha convertido en un narcoestado. La Conferencia Episcopal Mexicana en el año 2000 sacó un documento que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Y ahí los obispos de ese tiempo, ellos avisaban de que teníamos que tener mucho cuidado porque México podía ser un narcoestado. Nada se puede comprender en México sin hacer una visita a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, al lugar donde se le apareció al indio Juan Diego. Los devotos de la Virgen son los que están siendo asesinados, secuestrados, atacados. Son las víctimas, pero comparten a menudo devoción con los victimarios. En los últimos meses hemos visto muchos atentados, ataques violentos, familias enteras asesinadas, alrededor también de las fiestas religiosas. Tú vives en una comunidad, dentro está la tía del jefe del crimen y es la catequista número 1 atendiendo. Es curioso, son narcotraficantes católicos. Sí, desgraciadamente, y por eso la voz tiene que ser fuerte y contundente por parte de nosotros. Esto es un delito y esto es un pecado. El hostigamiento del crimen organizado lo protagonizan personas de educación católica y de familia católica. Y cada vez más lo que vemos es que hay una especie de devoción de algunos miembros integrantes de la delincuencia organizada que presionan a los párrocos para ellos tener ciertos roles dentro de las festividades, que es algo contradictorio, ¿no? Porque a la vez es una muestra de devoción y a la vez es un ataque hacia la comunidad eclesial. Pero entonces, ¿hay o no hay una persecución de la Iglesia en México?
Hay quien lo niega y asegura que los sacerdotes o los catequistas sufren la violencia del mismo modo que otros mexicanos. No es un ataque contra la Iglesia, es la violencia que está viviendo el país por la inseguridad que está viviendo. Esta posición no es muy compartida. Hablo sobre la cuestión desde Ciudad de México con Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, que tiene su sede en Perú. Muchas veces el error es pensar que se trata de resultados o de consecuencias indirectas de la violencia en general o de la inseguridad en general, pero no es así. O sea, no estamos hablando tanto de una persecución sobre el contenido de la fe, o sea, no estamos hablando de un ataque a la libertad religiosa por el contenido de lo que se cree, sino por las consecuencias sociales que tiene lo que se cree. No podemos entender la libertad religiosa solamente como la libertad que tenemos de asistir a un culto, ¿no? También este derecho incluye el derecho a vivir, a expresar públicamente la fe. Hay una dimensión colectiva del derecho a la libertad religiosa que se obstruye en la práctica, porque ya no se puede manifestar la religión. Propiamente en México no es una persecución, ¿eh? No es una persecución como lo hubo en el 29 con la cristiada, pero sí es un hostigamiento muy agresivo, muy feroz. El sacerdote en México es un hombre que dentro de su zona parroquial es un estabilizador social. Esta es una de las grandes cosas por las cuales decimos por qué han asesinado a los curas en México. Los líderes del narco o líderes de pandillas y demás, entonces ven a estos agentes pastorales, ven a esta comunidad religiosa como algo que no les permite, uno, realizar sus actividades criminales y otro, que no les permite mayor control sobre la sociedad. En la gran plaza del Zócalo de México estuvo el centro del Imperio Mexica. Aquí estableció Hernán Cortés la sede del gobierno del Virreinato español. En la historia reciente de México, el narcotráfico y el crimen organizado se han convertido en un nuevo poder, a menudo aliado con los poderes del Estado. Hace 25 años se consolidaron los grandes cárteles que hacían negocio con la venta de la droga a Estados Unidos. La situación empeoró con la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida en 2006 por el presidente Felipe Calderón. Los cárteles se fracturaron, aumentó el número de sacerdotes asesinados. Sí, o sea, estos ataques se empiezan a dar de manera contundente en el gobierno de Felipe Calderón, pues prácticamente se confronta de una manera directa con el crimen organizado. En esos años, el cártel de los Zeta inauguró un nuevo modo de operar con el crimen organizado. Los Zetas lo que hicieron fue que llegaban al territorio, juntaban a grupos delincuentes menores y les decían, miren, aquí nos vamos a organizar. Ustedes se van a dedicar a la piratería, ustedes a la extorsión a cantinas, ustedes a el robo, ustedes a la venta de marihuana, ustedes a la venta de cocaína. Y parte de la negociación con el sacerdote, con la familia, es, perfecto, te vamos a dejar vivir siempre y cuando te vayas de nuestra zona de control. Entonces, eso es desplazamiento forzado. La Sierra Madre del Sur atraviesa buena parte del estado de Guerrero en el centro de México. En estas tierras, muchos han vivido hasta hace poco de la droga. Aquí se cultiva la amapola de la que se saca la goma de opio y la heroína. Guerrero es uno de los estados más violentos de México. En Guerrero el crimen organizado está por toda la diócesis. Guerrero es una diócesis misionera entre los bárbaros. Sí. Es como sí. Estar entre bárbaros esto. Sí. Tal cual, es la imagen más clara que hay. Y a esos bárbaros hay que evangelizarlos. Digamos, 90% del territorio de Guerrero es controlado por grupos de crimen organizado. Grabamos estas imágenes en una zona de la Sierra Madre en la que no hay ni ejército ni policía. Es una zona controlada por uno de los cárteles de Guerrero. No se puede entrar en ella sin permiso de los narcotraficantes que han sustituido al Estado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Filiberto. ¿Cómo estás? Llegamos hasta el corazón de la Sierra Madre del Sur viajando con Filiberto Velázquez, conocido como el Padre Fili. El Padre Fili nos recoge en Chilpancingo, la capital de Guerrero.
Hasta que no llega no salimos del hotel por razones de seguridad. Fili vive acompañado por escoltas armados con fusiles de repetición y viaja en una camioneta blindada. Ha sido víctima de 2 atentados y un secuestro. ¿Por qué viajas con escolta? Como defensor de derechos humanos en México, pues es peligroso. Y más aunado a combinarlo con el sacerdocio, genera una situación de peligro y que me ha causado ya haber sufrido pues atentados, persecuciones y haber sido pues secuestrado. En 2023 tuvo las balas muy cerca. Pues sí, entraron la bala por el parabrisas, pero afortunadamente no me hirieron. Fili está en el punto de mira del crimen organizado por denunciar la violencia, defender a los que la sufren, sobre todo a los más pobres, y por acompañar a las víctimas. El trabajo que he hecho como defensor desde el 2017 ha sido con mamás de personas, de hijos desaparecidos básicamente. La mayoría de estas desapariciones tienen que ver con el control de territorio, con reclutamiento, con ajustes de cuentas. En nuestro viaje nos encontramos controles de carretera de los sicarios del cartel de Los Tlacos. Sin su permiso no podemos avanzar. La zona ha sido el escenario de una auténtica guerra civil entre cárteles por el control del territorio. 10.000 personas han abandonado sus casas para huir de la violencia. Fili ha mediado entre los cárteles para que haya menos sufrimiento. Después de más de 3 horas de viaje, llegamos a la parroquia de Santiago Apóstol del pueblo de Tlacotepec. Este pueblo, pues como todos, te digo, hay una presencia importante de crimen organizado. Y cuando existe un conflicto entre los grupos, obviamente genera pues situaciones de violencia, desde ataques con drones. La fiscal anterior de este estado, cuando yo le comenté que fui a ver al líder de un grupo para rescatar la vida de un joven, que su grupo lo había levantado, ella me dijo, no vale la pena. Para mí vale la pena, porque es una persona. Tlacotepec es un pueblo que ha vivido de la amapola del opio. Ahora se ha hundido en la pobreza por la competencia del fentanilo, una droga más barata y mucho más fuerte que la heroína. Ahora prácticamente se ha escindido la cuestión de la droga, ya no vale esto. Mucha gente ha emigrado. Porque claro, lo de que trabajasen en la droga no era bueno. Claro, no era bueno desde luego, ¿verdad? Sin embargo, yo pudiera decir que el pueblo no era consciente plenamente de la situación de la droga. Carlos Triana ha sido uno de los últimos párrocos que ha tenido Tlacotepec. El pueblo es un triste ejemplo de cómo el narcotráfico consigue apoyo social. El cártel es del pueblo. Y ellos... O el pueblo es del cártel. Y ellos cuidan al pueblo. No le ponen impuestos, no le piden piso a los comerciantes, no les hacen ninguna presión. Los dejan, los cuidan. Y el pueblo se siente tranquilo. Y hasta los admira y les agradece. El crimen organizado primero coopta el territorio por medio del arma o de la camioneta, o dejando un cuerpo en el espacio público, pero también coopta las relaciones, le resuelve problemas a la comunidad, con dinero para que tengan el agua potable, con dinero para que hagan su fiesta, con regalos para los niños, con regalos para las mamás. El narcotraficante no es alguien que cae del cielo, o sea, es alguien que tiene implantación social, que controla el territorio. ¿Cuál es la clave? Pues que está roto el tejido social. Triana ha vivido en sus carnes la fuerza del crimen organizado, ha sufrido sus amenazas, ha tenido miedo. Aquí descuartizan y entierran en fosas clandestinas y desaparecen gente.
Entonces muchos padres que escuchamos a la gente que nos dice eso, que se confiesa, que nos cuentan los dolores, nos da miedo. Un sicario le obligó a celebrar el matrimonio con su segunda mujer cuando seguía casado con la primera. Sabemos que en el interior de nosotros es un matrimonio no válido, pero no se lo voy a decir a ellos ni le voy a decir que no lo caso. Cedí, pero te cedí por miedo, por no causar conflicto. Yo vivía, eso es monte. Allá no va la Guardia Nacional, allá no va el ejército, allá no va la policía. Entonces allá, ¿qué digo yo? Me siento desprotegido. Muchos que nos imponen que les bauticemos hijos sin papeles, sin requisitos. Y allá yo indefenso, no tengo a nadie. En Guerrero, en Michoacán, se han dado muchos casos de amenazas a sacerdotes que se negaron a hacer bautizos, a hacer primeras comuniones fuera de la iglesia. Mira, el cobro de piso funciona en las parroquias generalmente. Después de misa, después de la colecta, vienen algunos grupos y le cobran un impuesto al párroco. El padre Carrostriana celebró un funeral por un sicario descuartizado. Sus restos habían sido repartidos en los ataúdes de otros 4 sicarios. Fui y le pregunté, señor, usted me dijo que eran 5 y apenas hay 4 féretros. Mira, lo que pasa es que a uno lo descuartizaron y metimos sus pedacitos en sus diferentes cajas para que fueran 4. A mí eso me impactó. Yo soy un hombre de fe. Yo toda la mañana me ponía en las manos de Dios. Señor, tú me mandaste aquí, yo ni escogí ni jamás pensé venir aquí. Yo soy de Colombia. Si me trajiste es por algo. Yo te voy a hacer el trabajo lo mejor posible. Tú cuídame, ayúdame. Volvemos a Chilpancingo. La aparente tranquilidad de sus calles esconde una violencia brutal. Una guerra abierta entre los cárteles por el control del territorio, los autobuses, los taxis y todo tipo de negocios. Converso con el obispo de Chilpancingo, el franciscano José de Jesús González. Me cuenta cómo fue asesinado por uno de los cárteles el alcalde de la ciudad en otoño de 2024. Alejandro Arcos fue decapitado y su cabeza fue exhibida ante los vecinos como aviso solo 6 días después de comenzar su mandato. Hace 6 meses nos ejecutaron al alcalde de aquí, ¿verdad? Y como ahora sí, como con aviso. Entonces, pues si eso hacen con las autoridades, ¿qué no hacen con los pobres cristianos o los pobres ciudadanos, no? El obispo también ha sufrido un ataque, un aviso. Balearon, sí, pasamos por su control y no vimos ninguna seña de que nos detuviéramos y nos siguieron y balearon por atrás. Y decían que andaban buscando a uno. A su predecesor, el obispo Salvador Rangel, muy activo en la denuncia del crimen organizado, lo secuestraron y cuando fue puesto en libertad se le quiso vincular con un escándalo sexual. Pues él sí era una llamada de que se callara, ya no dijera más nada. ¿Por eso lo secuestraron? Pues sí, y para callarlo. Pero callarlo definitivamente. Para siempre. Para siempre. Fue secuestrado, fue levantado, después se le difamó diciéndole que tomaba pastillas para la disfunción eréctil y mucho menos que estaba con una persona de otro sexo y demás. Apareció frente a las cámaras de televisión en un hospital, drogado, y después sacaron fotos de él en un motel desnudo. ¿Sí? Entonces destruyen totalmente la figura de un obispo. El obispo Salvador Rangel y los otros obispos de Guerrero a principios de 2024 se reunieron por separado con los líderes de los cárteles del Estado para conseguir una tregua entre las organizaciones criminales. Los efectos de la tregua han sido muy limitados y se ha abierto un debate sobre el papel de la mediación de la Iglesia. La gente se hartó. La gente se hartó de tanto dolor. Y entonces nos llegó. Entonces dijeron, bueno, pues que venga pues la iglesia o el padrecito que llegue al obispo y el obispo que haga algo. El actual obispo de Chilpancingo defiende que también hay que hablar con los asesinos. Entonces, el asesino es mi hermano, el soldado es mi hermano,
y esta víctima es mi hermana y el victimario es mi hermano. Cristo escucharía a todos esos que estén haciendo el mal y que en algún momento busquen ayuda de Cristo, de la iglesia. Cristo los escucharía. Eso sí, les exigiría. Mediación sí, diálogo no, precisan otros obispos en México. Se puede mediar pero no dialogar. Exactamente. Mediar es que yo voy y te voy con este programa. Yo quiero la paz. Dialogar con gente que tiene plomo en sus manos, que tiene sangre en su cuerpo, sangre del prójimo, no se puede dialogar. Yo creo que los diálogos o los acuerdos entre grupos son muy coyunturales y tarde o temprano se derrumban. Acapulco, la perla del Pacífico, brilló en un tiempo como el gran destino del turismo de lujo en todo el continente. Ahora, el crimen organizado tiene la bahía y la ciudad apagada bajo una perpetua borrasca. Hay muchas extorsiones, hay muchas personas que son desaparecidas, hay muchos asesinatos, hay de repente momentos donde se prohíbe a ciertos grupos de taxis que trabajen y la gente tiene que caminar y crea un problema. En las calles de Acapulco ya hay pocos turistas y, como en el resto del país, demasiadas víctimas de la violencia que intentan encontrar los cuerpos de sus seres queridos y rehacer sus vidas. El padre Leonardo me cuenta cómo funciona en su parroquia del Sagrado Corazón de Acapulco un centro para atender a esas víctimas. Su relato despierta la esperanza en una tierra torturada. Hay gente que piensa que ha matado a su hijo porque hizo algo malo. Sí, hay mucha gente que piensa eso y eso se llama revictimización. Es decir, mataron, algo malo hizo. Cuando una madre ha perdido a un hijo que ha sido asesinado, incluso la familia se pregunta el por qué. A lo mejor estaba en malos pasos, a lo mejor estaba haciendo cosas que no eran debidas. Una madre que me decía, yo después de algún tiempo supe quién había asesinado a mi hijo. Y claro que lo primero que dije, tengo que buscar a quien pueda cobrar lo que han hecho con mi hijo. Ella decía, yo me doy cuenta que no, porque entonces ahora yo de ser víctima me voy a convertir en victimaria. ¿Y qué va a pasar? Pensé en su madre, en la madre de ese ser que había asesinado a mi hijo. Y yo no quiero que ninguna madre sufra lo que hoy estoy sufriendo. Muchas veces pensamos que las víctimas lo que quieren es justicia, en esta justicia de encarcelar a estos victimarios, ¿no? Pero a lo largo de estos procesos yo he descubierto que esa justicia que restaura es la que habla de la verdad, ¿no? Me he encontrado con familias que dicen, lo único que yo quería era un espacio para que se reconociera que mi hijo no es culpable. Y entonces, desde que las personas te dicen, volví a comer mi postre favorito, ¿no? Volví a platicar con esa vecina. Ahora me puedo acercar a la Eucaristía. El padre Leonardo sana llorando con los que lloran. Es, como otros sacerdotes, como otros cristianos en México, un hombre libre en una tierra donde una violencia monstruosa quiere convertir a las personas en carne de suplicio. Es voz para los silenciados. Es testigo de un amor imposible. Hace poco llegó una señora que le bendijera una sábana, la sábana le llamamos sábana santa, que es la sábana blanca que se bendice y se pone sobre el cadáver, sobre el cuerpo de la persona que murió. Ya me dijo la señora que habían asesinado a su hijo el día de su cumpleaños. Y eso a mí me impactó y empezó a llorar la señora. Yo la abracé y estuve un buen rato abrazándola, una señora de grande edad. Y eso también a uno le llega, ¿no? A uno lo hace llorar también. En este viaje, que comenzaba en Chiapas y me ha llevado hasta Acapulco, pasando por alguno de los lugares más violentos de México, me he preguntado en muchas ocasiones, ¿qué mueve a estos cristianos a vivir como viven? ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes entender? Pues solo es un tema de fe. No hay otra forma para entenderlo. En mi humilde opinión. O sea, si no hay un tema de fe dentro de creer en
ese Dios, en creer en... No hay forma de sostenerte. Yo creo que la sangre de nuestros mártires aquí de la diócesis nos inspira a seguir entregando nuestra vida, nuestro servicio, pues especialmente para mí como sacerdote joven, todavía soy joven, de ir entregando mi vida también. Estoy muy apasionado con mi servicio de sacerdote, de acompañar con mi pueblo, de estar con mi pueblo y de sufrir con el pueblo. ¿Por qué se arriesgan estos cristianos? ¿Cómo se arriesgan en un mundo tan violento? Yo tengo que arriesgar con cuidado para que esta situación que tenemos alrededor no nos haga que nos metamos en nuestra casa, porque qué miedo, porque es lo peor que nos podría suceder. El miedo que tengo es que, como dice San Agustín, que Cristo pase y no me entere. ¿Y eso qué quiere decir en esta circunstancia? Pues que Cristo pase en medio de tanta población que sufre, que clama, que clama justicia, como las familias buscadoras, como los migrantes que ahora mismo tenemos en la Ciudad de México buscando trabajo y en otras ciudades de México. Es una situación de prueba, es una situación difícil. Sí, sobre todo la fe. La fe es lo que nos mueve, lo que nos sostiene, la vida en oración. Tú cuídame, ayúdame. Por la mañana era mi oración, protégeme. Tengo mucha devoción a San Miguel Arcángel, el gran que vence el maligno. Me ponía en sus manos, San Miguel Arcángel, ven, acompáñame, protégeme. ¿Por qué le merece la pena vivir así? Porque somos parte de esta creación, somos parte de esta casa común. Y Dios, que nos ha creado como creyente, que nos ha creado, somos parte de esta creación, somos sus hijos. Si Dios es la vida, tenemos que defender y amar la vida.